Muy buenas tardes. Hoy día, como parte de nuestras actividades del mes de agosto, mes del adulto mayor en el Perú, cuyo día central es el día 26, y en nuestro programa de actividades de lo que hemos denominado el Gran Abrazo, en la expectativa además de que volveremos a abrazarnos, hemos puesto en marcha estas 7 actividades a las cuales todos están gentilmente invitados y que continuarán con varios eventos sucesivamente en el programa que está a disposición en nuestra página web, en Facebook. Hoy día tenemos una actividad que es especialmente importante y además grata. Nos acompaña Laura Bottini. Laura Bottini es psicóloga. Ella está en este momento en Argentina, es argentina, pero en realidad es, como todos hoy día, un ciudadano universal, pero ella es especialmente, además de argentina, es peruana. La tenemos muy cerca, hace 15 años, nos ha acompañado en el desarrollo de Adulto Feliz, en diferentes etapas con su concurso profesional, y para nosotros es muy querida y por lo tanto es especialmente grato contar con su colaboración esta tarde. Estamos en un tema que Laura viene tratando ya hace tiempo desde una perspectiva tanto, podríamos decir, laboral, por un lado, y por otro lado, teórica, eh, que es el de la soledad no deseada. Este tema, Laura lo ha venido abordando hace mucho tiempo, pero ahora en esta presentación tenemos una primicia, y es que Laura va a presentar lo que son resultados de una investigación sobre el tema. Una investigación que ha hecho en Buenos Aires y en la cual ha puesto en juego escalas de mediciones, una serie de reconocimientos en términos de magnitudes, en fin, le ha dado un soporte estadístico adicional a la experiencia para corroborar algunas de las hipótesis que presentará próximamente en un congreso internacional. Entonces, Laura nos está dando esta primicia de los avances que ha hecho en el tema de la soledad no deseada, como sus reflexiones teóricas, las llamo teóricas porque son reflexiones evidentemente que no tenían el carácter de esta investigación sistemática, pero que son obviamente muy aterrizadas en su experiencia cotidiana. Así que Laura nos acompañará, le agradecemos muchísimo. Laura es, además de psicóloga, sobre eso ha construido varias maestrías, una maestría en gerontología social, una maestría en gestión de servicios social y planificación de residencias, entre muchas otras cosas. O sea, su currículum necesita varias páginas para poder ser impreso. Así que la verdad es que es un honor tener a Laura que nos sigue acompañando a Adulto Feliz y presentárselas hoy día en esta eh, ponencia de la soledad no deseada, un tema realmente apasionante. Laura, muchísimas gracias y adelante. Bueno, encantada, muchísimas gracias por la presentación. Me siento realmente parte de este gran abrazo del mes de agosto, hermana peruana, tal cual has dicho, porque soy argentina, pero bueno, ya década y media larga, colaborando y estando muy unidos a la Asociación Adulto Feliz, en pos de su construcción, de poder plantear todas las temáticas importantes que incumben al adulto mayor. Por lo cual, bueno, me seguiré sumando, Dios mediante, y aquí desde Argentina les mando también mi gran abrazo virtual y me sumo a lo que es todos estos encuentros, todos estos conversatorios y webinarios que estamos realizando, sintiéndome muy hermana y muy consustanciada con todas las políticas, tanto públicas como privadas, que hacen al mejoramiento global de la calidad de vida del adulto mayor. En este caso, y tal cual me has dado el pie, que te agradezco mucho, querido Krishna, yo abordé una investigación que hace unos años vengo analizando en principio desde material teórico, por eso está bien que digas que tiene un carácter teórico en principio, es una investigación exploratoria, que por lo tanto está basada en aspectos
teóricos. Y en una pequeña muestra que yo hice para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, o sea, el primer cinturón, con características particulares que ya voy a describir, pero que en la medida en que la fui abordando, y ahora voy a contar una pequeñísima, voy a dar una pequeñísima pizca de por qué empecé a dedicarme a esto hace unos años, la hice como para ir indagando qué es lo que ocurría en Buenos Aires y alrededores, sabiendo que si bien la Argentina en general y Buenos Aires en particular tiene características de población muy envejecida, casi comparable con España, en donde he hecho las 3 maestrías, más otras especialidades que ya iré mencionando, que no vienen al caso, como dices, sabemos que toda Latinoamérica se encuentra en una situación similar. Hemos tenido anteriores conversatorios en los cuales hemos analizado la realidad de la población peruana, con también una creciente población adulta mayor, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Que esto es lo que ocurre, y con diferentes características. Sabemos que aquellas zonas más urbanizadas son las que quizás atañen más al tema que vamos a tocar, que es el de la soledad no deseada o soledad no elegida, nombre que le he puesto particularmente yo, Laura Bottini, porque soledad no deseada, cuando empecé hace unos años a investigar de qué se trataba este tema, me encuentro con que no había más que alguna investigación argentina, particularmente en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y que en Latinoamérica prácticamente tampoco encontramos, por no decirte que no he encontrado personalmente, pero que indagando otros países que tienen poblaciones muy envejecidas, particularmente España, que es muy, muy amigable para mí porque allí tengo gente conocida y es donde he hecho varias maestrías, como digo, y otros lugares como Estados Unidos, y ahora voy a comentar las distintas maneras de medir esto y qué implica esta soledad no deseada, como Alemania, que son los países en los que más he logrado acercarme a lo que es este tipo de problemática. Me encuentro que hace bibliografía de más de 10 años, 11, 12 años, bueno, por demás que la escala que ahora voy a explicar es del año 2009. Con lo cual ellos vienen abordando en Madrid y en Granada, particularmente los 2 lugares en los que más termino basándome, y alguna que otra cosa, como he dicho, Argentina, con esta epidemia. ¿Por qué es una epidemia? Yo la tomo porque hace un poco más de 10 años soy investigadora en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, un hospital de agudos, o sea, donde se presentan problemáticas severas. Soy psicooncóloga, soy paliativista, por lo tanto formo parte del área de oncología y de cuidados paliativos de este hospital. Y me encontré en más de una oportunidad haciendo otro tipo de investigación relacionada a vulnerabilidad, que en definitiva tiene mucho que ver con esta, porque también aquel adulto mayor solo, que es de lo que vamos a hablar ahora, cuando no elige estar solo, también está y se expone a futuro a una altísima vulnerabilidad. Haciendo este estudio sobre vulnerabilidad y resiliencia, que será tema de otra de nuestras charlas, me encuentro con que muchas adultas mayores particularmente, porque yo estoy en el área de oncogeriatría particularmente, muchas adultas mayores, aunque algunos adultos mayores, pero generalmente mayores mujeres, que también esto hace a las características de la población envejecida, mayoritariamente mujeres, venían solas a un servicio de oncología, que no es menor, sin ninguna compañía, sin nadie. A raíz de la otra investigación sobre vulnerabilidad y resiliencia, yo comienzo a indagar, porque hay toda una cantidad de protocolos que también tengo que seguir, porque son para presentar a través de la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad Autónoma, a la cual también pertenezco. Me encuentro con que gente que te daba explicaciones cuando le hacías estas preguntas o cuando le hacías una entrevista dirigida, que no necesitaban molestar a un familiar, que no deseaban hacerlo, que los tenían lejos, que no podían acercarse, cosas que me llamaron mucho la atención. A partir de ahí empiezo a hacer esta búsqueda bibliográfica primero, me contacto con mi gente querida de España, veo acá la investigación que encontré, una, no más, 2, en la Universidad de Buenos Aires, y empiezo a analizar esta situación. Y me doy cuenta que en España, más allá de la búsqueda bibliográfica, hay varias medidas estandarizadas, porque ellos realmente lo consideran una problemática muy severa, que creo que también tenemos nosotros, los países latinoamericanos, y creo que esta es una realidad, y por esto parte de este conversatorio, el cual agradezco tanto, una realidad que hay que hacer visible.
porque de esto voy a conversar ahora, en lo que extraigo en las filminas, que quiero decir he reducido, porque si no la investigación es bastante más larga, y prefiero comentar algunos resultados y no presentar tantas placas, si no, sería muy aburrido, considero yo, que donde hay gráficos, números, bueno, etc. Me basé más que nada, y pido disculpas, porque lo haremos en su momento, posiblemente cuando podamos ir para Perú, cuando pueda ir para Perú a hacer la investigación en toda su extensión, pero en este momento saqué algunas cuestiones introductorias, algunas de las cuales tomé para basarme en la realidad de Buenos Aires, que si bien es una realidad muy parecida a la española, no dista tanto tampoco de la población envejecida de Lima y alrededores, y algunas conclusiones, y por supuesto programas y herramientas, porque ¿qué hay que hacer frente a algo tan invisibilizado? Visibilizarlo, ponerlo en la agenda pública y en la agenda privada, como lo estamos haciendo nosotros con Adultos Feliz. Eso es lo que hay que hacer. Cuando una epidemia, como es considerada esto, una epidemia del siglo XXI, junto con la depresión y junto con uno de los tipos de demencia, que es la demencia tipo Alzheimer, que va bastante enraizado en la que es la soledad no deseada o no elegida, lo que tenemos que hacer es visibilizarlo, porque ¿cuál es nuestra finalidad? Hacer que los adultos mayores se envejezcan felices, como bien lo decimos siempre en Adulto Feliz, por esto el nombre. ¿Y felices qué implica? Sanos, decisores de lo que ellos quieran y deseen hacer, con sus derechos ejercidos plenamente. Y esta es la manera, de alguna manera, de lo que ahora voy a comentar, que ya he dicho bastante acerca de lo que viene, lo que debemos tener como objetivo, que el adulto mayor decidiendo, acompañado por quienes desea, formando parte de una agenda pública. Ayer escuchaba la otra maravillosa charla que hubo por la mañana, por el mes de agosto del Perú, y yo decía, pero qué bárbaro. No tienen presupuesto, o el que tiene no lo ejecutan. Estas cosas que, ojo, no es solo peruano el tema, es una realidad global, me animo a decir, inclusive de los países del primer mundo, que no están exentos tampoco. Hay presupuestos que o son casi inexistentes para problemáticas crecientes, como somos la población, porque yo ya cumplí mis 65 recientemente, somos parte ya de esta población de adultos mayores empoderados, que deseamos oír nuestras voces y también hacer que se escuchen aquellas acalladas, que se cumplan sus derechos. Entonces, bueno, yo dije, no, con esto hay que hacer algo. Está este Congreso Internacional que se presenta en octubre, así que es cierto que esto es un adelanto de algo que es absolutamente un adelanto desconocido, diría, porque acabo de subir a la plataforma virtual, por supuesto, como es todo hoy, esta investigación, y posiblemente un capítulo de un libro, si es que así lo aceptan, pero bueno, ya más o menos lo hablé. Es la Asociación de Salud Mental, así lo digo, que tiene una sede en Argentina y que por supuesto es internacional. Así que, bueno, este es un primer avance de lo que es esa investigación. Ok, Laura, Bueno, entonces vamos por ello. empezamos Si te con parece. con la Sí, ya está, es que ya empezamos, ya empezamos, sí, empezamos ahora con la presentación de las filminas. Y Adelante. estaremos, parece que unos 30 minutos de presentación. Ah, me marcas tú. Ya, Me marcas perfecto. tú. Yo salgo de pantalla para dejarte Gracias. en el corazón de la exposición. Entonces, Ya más o menos fui dando adelantos, así que sí, tranquilo. claro que sí, estamos en, en buen pie, así que estupendo. Ay, Bien, perfecto. a ver, a ver. Verán que elegí una primer placa que tiene que ver con Bueno, soledad no elegida, esta, y yo digo de los adultos mayores. Ojo, quiero hacer una pequeña aclaración. No es solo de los adultos mayores, nosotros nos abocamos a los adultos mayores, pero no solo la soledad no elegida, haciendo toda esta investigación, es de los adultos mayores. Hay adolescentes y adultos jóvenes, etapas de cambios y de crisis, como ocurre con los adultos mayores, que también tienen esta situación de soledad no elegida o no deseada. Quiero aclarar que no es solo únicamente para adultos mayores. Realidad invisible y creciente, como dije antes, porque realmente es creciente la cantidad de adultos mayores. Sabemos que la población cada vez va a estar más completa de adultos mayores, que ciudades como España, como Madrid, sales a la calle y todos prácticamente parecen mayores, por supuesto de una ciudad totalmente amigable, cosa que acá tampoco nos ocurre, de lo cual también voy a hablar. Por favor, la siguiente.
yo acá hago una aclaración de que, como la disculpa que dispensé antes, que solo tomo aquellas filminas pertinentes y pongo énfasis en conclusiones y en herramientas, porque es la manera de visibilizar una realidad cuando no está visible. Generar herramientas, generar propuestas, o sea, no decir es una realidad invisible y me quedo sin hacer nada. Realidad, decir, no, esta es una realidad visible y cómo, de qué manera propongo o hago, o genero, o hago propuestas en distintos lugares privados o públicos para que se visibilice y hagamos algo con ello. La siguiente, por favor. Un poco lo que venía comentando, soledad social, la que abordé en Buenos Aires específicamente, aquellos mayores de 60 años, porque para los países en desarrollo aún son 60, si bien ya aquí prácticamente se toma a partir de los 65, pero todavía no está puesto por la OMS, o sea que seguimos con los 60 más. Yo analicé una población entre 60 y 90 años y más, porque me encontré dentro de la pequeña muestra de adultos mayores de Ciudad Autónoma y alrededores, que había varios adultos mayores de 90 y más años, muy lúcidos y muy independientes. Esta es parte de la realidad que tenemos que abordar y que darnos cuenta, que el viejito, la imagen del viejito con el bastón y en la mecedora, se acabó, por supuesto, que también hay una realidad que los incumbe a ellos y a los cuales también hay que asistir y atender, pero esta no es la realidad global. Muchos adultos mayores se encuentran bien, empoderados, y como ayer decía Elia, hasta haciéndose cargo económicamente y afectivamente de crianza de nietos y hasta de bisnietos en aquellas poblaciones en donde se encuentran varias generaciones de familiares juntos, que no implica, también quiero aclarar esto, que no tengan soledad no deseada, porque no estar con gente implica no estar solo. Ojo, el que está solo, viviendo en soledad o en solitario, como se suele llamar, sí por ahí tiene mayores posibilidades de que se den y se prioricen algunas cuestiones típicas de la soledad no elegida. Pero no es solo en la que uno puede estar muy solo conviviendo con un montón de gente. ¿Sí? Por eso digo que posee varias aristas, porque hay que enfocarlo según qué grupo social, según en dónde lo hagamos, de qué manera lo abordemos. Tienen varias características, por eso yo caracterizo a este grupo, que es Ciudad Autónoma, donde se encuentra la mayor cantidad de población envejecida y alrededores, y donde hay mayor cantidad de adultos mayores viviendo solos, para generar programas y herramientas que mitiguen esta realidad realmente muy invisibilizada, sobre todo en los países latinoamericanos, y que tienen que propender a lo que siempre hablamos nosotros, que es un envejecimiento activo. La siguiente, por favor. Este es el pequeño paso, solo un slide de esto, que tiene que ver con la población que analicé para que la ubiquemos, y la realidad que hay en Buenos Aires y alrededores, sabiendo que Perú hay una realidad similar. Para el 2018, porque es el último indicador que encontré, censal, está el 21.7 para Cava, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, teniendo un promedio país igual bastante importante. Fíjense que es un 15,5/16%, imagino 2020 ya debe estar en un 16%, que no es menor, pero fíjense lo que es para Ciudad Autónoma y alrededores. Debemos estar en un 22/23% de población de 60 y más. Habiendo como de costumbre prevalencia, porque sabemos que las mujeres tenemos por ahora, porque yo creo que este índice se va a modificar, pero por ahora tenemos prevalencia de mujeres, 57 contra 43 de varones. Diciendo unas palabras de una de las investigadoras con las que estuve conversando y que tiene hechas importantes investigaciones al respecto, que es Raquel Lorente Martínez. Elche es una población de España, deseo mencionar, que este es un hecho global, que se va a ir incrementando, porque la esperanza de vida aumenta y la natalidad desciende, lo que ya sabemos que ocurre. Sabemos que hoy en Buenos Aires, en Argentina en general, tenemos un adulto mayor por 1,5 niño o adulto joven que sostiene a ese adulto mayor. Con lo cual, bueno, hay un tema de política pública que no es este caso, muy importante para abordar, que no quiero tampoco dejar de mencionar. La siguiente. Y aquí, tomando a Lorente nuevamente, el vivir en solitario, que esto es el vivir solo dentro de una casa, departamento, solo, tanto como la soledad, son factores que condicionan
seriamente la calidad de vida de toda la población adulta mayor. Hay zonas de Buenos Aires en donde hay una inmensa cantidad de adultos mayores, sobre todo adultas mayores, viviendo en solitario, que se sabe que aumentan tanto la morbilidad como la mortalidad. Y que, ¿por qué estas cuestiones específicamente están remarcadas en los adultos mayores? Porque ¿qué pasa con los adultos mayores? Como comparé antes, sin ser etapas que son muy diferentes, no quiero de ninguna manera hacer que el adulto mayor parezca que sea un adolescente, pero son etapas de cambio, son etapas de pérdida, son etapas de cosas que se dejan, situaciones nuevas que hay que abordar, y entonces esto es lo que ocurre con el adulto mayor. Pérdidas, viudez, mudanza porque la casa es grande y ya no se puede sostener, hijos que se van lejos a estudiar a otros lugares, pérdidas, cambios, jubilación, en el mejor de los casos, o si no, dejar la vida activa para dedicarse a cuidar o nietos o bisnietos, cuando en realidad uno por ahí hubiera querido seguir activo. Entonces, estas son pérdidas que hay que ver de qué manera se abordan, porque lo primero que ocurre es que el adulto mayor se encuentra solo enfrentando toda esta cantidad de pérdidas y de duelos. Adelante, por favor. Yo tomé una de las definiciones de soledad, que la voy a leer rapidito, porque más o menos venimos hablando de esto en la exposición, que es la propuesta por Mados, que habla de que cómo se siente esta soledad en el adulto mayor, cómo la podemos describir. Convencimiento apesadumbrado, estar excluido, sentirse que no hay acceso a un mundo de interacciones, porque las interacciones cuando eran, no nos olvidemos que estamos hablando de gente de 60, 70, 80, 90 y más, son personas que estaban muy acostumbradas a las interacciones sociales familiares, que ahora se encuentran con un mundo, con una dinámica en donde la tecnología, y más en pandemia, que es lo que yo creo que más les afecta, es tremenda, donde han tenido que aprender o no, pero adaptarse a un mundo totalmente diferente, de una manera bastante costosa en muchos casos, sin tener a veces quien colabore o quien ayude, con lo cual se produce una gran condición de malestar emocional, ¿sí? Cuando una persona se siente incomprendida, que no lo ayudan, rechazado, como fuera de este mundo de cambios tan bruscos y tan repentinos que la pandemia aún aceleró mucho más, el adulto mayor se siente muy mal ante esta situación de rechazo, de sentirse que no puede acceder al mundo de los más jóvenes, que no puede interactuar, o que no se puede encontrar con ningún familiar, o que el cafecito que se tomaba todos los días, o el taller de memoria al que iba, no lo puede realizar. Por supuesto, esto golpea en el cuerpo, porque todo lo que nos pasa a nivel psicológico tiene que ver con nuestro cuerpo y con aquellas posibles situaciones que desencadenan todos estos eventos de soledad no elegida o no deseada. Por lo tanto, al no haber una intimidad emocional que el adulto mayor necesita, se incrementa tremendamente esta soledad no deseada o no elegida. La próxima. Gracias. Por lo tanto, y como creo que última placa introductoria, ¿qué debemos hacer? Las asociaciones privadas, los organismos, las ONG, como en este caso Adulto Feliz, atender al envejecimiento. ¿Cuál es el envejecimiento al cual apostamos, por el cual vamos? El que tenga un enfoque realista o el enfoque positivo, que tenga en cuenta este nuevo perfil que antes mencioné de las personas mayores, que tenga como centro, las potencialidades, no las carencias, aquello que se debe y se puede hacer por los adultos mayores y con los adultos mayores, ellos protagonistas de sus propias emociones y de sus propios deseos. Adelante. Bien, sigo en la misma línea como objetivo, explicitando que el adulto mayor debe tener su independencia, no porque tenga una patología crónica o invalidante, como se suelen determinar o comentar, no puede tener
deseos y no puede dejar de tener independencia en sus decisiones. Una cosa no es diferente a la otra. No puede ser que se englobe al adulto mayor en esta característica de dependencia y de pocas posibilidades. No, no debemos descuidar cuáles son sus intereses, sin descuidar esto que puede estar ocurriendo por todos estos cambios tan repentinos, y de nuevo menciono la pandemia porque creo que los han incrementado fuertemente y veremos cómo seguimos post pandemia, que es este síndrome de soledad, porque aparte la soledad no es un solo factor, es multifactorial, es global, aborda todas las poblaciones, aborda las diferentes edades dentro de lo que es adultos mayores, con algunas características similares y otras no tanto. Y puse aquí los propósitos del envejecimiento activo, porque esto es a lo que propendemos, que ya la Organización Mundial de la Salud plantea desde los años 90, que es el proceso de optimización de todas las oportunidades de salud. Salud es soledad elegida y no soledad no elegida, porque puede haber una soledad elegida, hay varios tipos de soledad, ¿sí? Participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas van envejeciendo, porque esto debe prevenirse. ¿Por qué las herramientas y los programas? Porque lo que debemos hacer es una acción precoz. Debemos ver las cosas antes de que ocurran, para que una vez que esto ocurra, estemos preparados para poder abordar las consecuencias menores, aquellas cuestiones que mitiguen esta soledad no deseada o no elegida. Adelante. ¿Qué ocurre con todo ser humano y particularmente con el adulto mayor? Un doble riesgo, que debemos estar muy alertas a ello, todos los que nos ocupamos de la gerontología y que está desde las distintas aristas, sociales, económicas, físicas, psicológicas, porque esto es, la gerontología es interdisciplinaria, transdisciplinaria, no podemos dejar de hacer un abordaje que no sea en equipo, que eso es parte de lo que me apasiona justamente de la gerontología, el abordaje que hacemos entre todos comunicándonos, no es una dedicación ni una profesión que sea para un solo especialista, es para todos trabajando en conjunto. ¿Y cuál es la doble arista? Hay mucha gente, y hoy mucho vivimos del mundo occidental, que vive permanentemente en el exterior, por el mostrarse, por el aparentar, por el decir yo salgo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo de más allá. Te encuentras con adultos mayores que repentinamente hacen 5, 6, 7 actividades, van, entran, salen, demás. ¿Esto realmente implica no soledad? Me he preguntado en más de una oportunidad, y no es así. Porque, ¿qué ocurre? Luego quizás entren en su lugar solitario, o en solitario, como solemos decir, y se encuentren totalmente aislados del mundo afectivo. O sea, es un accionar para evitar caer en este proceso de soledad no elegida o no deseada, que no quiere decir que no exista, que no haya una caparazón detrás de la cual hay mucho accionar y hacer, pero que en realidad implica estar luego muy aislados y muy solos. O sea, ojo a esto de fijarnos y de estar alertas a qué tipo de comunicaciones y realidades son las que transcurren en las distintas etapas del adulto mayor. Es muy difícil, pero es lo ideal, considerar este sentido y este equilibrio entre ambas partes. Convivir con el afuera y con la realidad muchas veces necesaria del estar solos. Porque el estar solos y construirnos hacia adentro y encontrarnos con nosotros mismos es también parte de una realidad muy inteligente y muy sabia, de la cual ahora también voy a hablar cuando hable de otros términos que aparecen. Bueno, un poco lo que ya he dicho. Adelante, por favor. Bueno, aquí les traigo el instrumento de medición. Yo empleé 2 instrumentos de medición que se los voy a pasar y comentar rapidito, pero que está interesante ver, por eso lo dejé esta placa, para que vean cuáles son las partes medibles que yo analicé. Esta es una escala, como bien dice, en un costado de la Universidad de Granada, hecha por la doctora Rubio y colaboradores. 2009, con colaboración del INSERSO, o sea que esto estamos hablando 11 años atrás. Hay otras hechas en UCLA, Estados Unidos, hay alguna que otra alemana, hay alguna que otra también española de otros lugares de España. ¿Qué se analiza en general? Como bien dice la placa, la soledad social, como una experiencia subjetiva, porque es real que esto es un sentimiento totalmente subjetivo. La soledad social es una experiencia subjetiva. Cada uno la vive a su manera, la siente a su manera y la lleva adelante a su manera, de acuerdo a su historia de vida, la que no podemos dejar de tener en cuenta claramente en los adultos mayores.
es esta experiencia subjetiva de insatisfacción frente a una sociedad en la que se vive, como bien vengo remarcando, estilos de vida diferentes, que han cambiado, a los cuales algunos se adaptan y otros no tanto, que comparten y no comparten, de valores, de uso de nuevas tecnologías, que este es uno de los grandes temas que ahora voy a comentar los resultados, que realmente para mí han sido asombrosos, relacionado con todos estos fuertes cambios sociales, como vengo manifestando, que hace que el adulto mayor pueda encontrarse en este sentimiento de aislamiento social como situación extrema, ¿sí? Porque a veces, de esta soledad no elegida o no deseada, el adulto mayor entra en esta situación de sentirse absolutamente aislado, cosa que ahí ya debemos estudiar como un proceso de mayor patología, porque implicará depresión, implicará situaciones de grandes angustias o melancolía, que ya implican una patología, y hasta inclusive he investigado que puede llegar a ideas suicidas. Los tres aspectos que tuve en cuenta, me acerco un poquito para ver bien, son la percepción de apoyo social. Yo primero hice una entrevista semidirigida, perdón, quiero decir esto, en donde tomé 5 o 6 parámetros como convivientes, edad, qué desarrollo laboral habían hecho en su vida activa, o que la pueden seguir ahora como independientes, varios de estos aspectos tomé, 5 o 6. Y luego me basé en esta escala, la que, como bien dice, de Granada. Y se midió. Por empezar voy a hablar de esta entrevista semidirigida medio minuto para contextualizarla con esta segunda herramienta que es la escala de soledad social, así se llama. En cuanto a la edad, fue hecha entre adultos de 60 y 90 años y más, como dije. En cuanto a convivientes, me encontré con que más de la mitad de la población, el 52%, vive en pareja. Los demás son o viudos o solos. Hay una muy poca proporción en Argentina, particularmente en Buenos Aires, porque en las provincias no ocurre lo mismo, que viven varios grupos etarios, o sea, con familiares. No es una realidad argentina, yo sí sé que es una realidad peruana y está muy bueno, porque los cuidadores entonces no son externos como suele ocurrir acá, son cuidadores familiares, de los cuales ya hemos hablado en más de una oportunidad, que se acercan al adulto mayor y que de alguna manera posibilitan que este adulto mayor, a veces, no siempre, esté más acompañado. No quiere decir que estar con un familiar implica estar con menos soledad, también deseo aclararlo. En cuanto a la percepción de apoyo social, que mide más vale aquellas cuestiones que tienen que ver más con las personas cercanas, como si se siente triste, si puede hablar con alguien cotidianamente, como si hay alguien que se preocupa por usted, etcétera, etcétera. Los resultados dieron que el grupo etario más joven, yo lo dividí por décadas, que es el de 60 a 69 años, hasta como dije, los 90 años y más, son los que tienen mayor percepción de apoyo social. Claramente son los que más se movilizan, los que salen, los que encuentran actividades, los que están en mejores y mayores condiciones para cuidar nietos, más de seguir desarrollando actividades profesionales o oficios o otro tipo de actividades de la vida, o algunas que nunca dejan de hacerse, como muy gratamente ayer comentabas tú, Krishna, referido a este amigo con un oficio y demás. Es maravilloso, todo esto también se puede generar como adulto mayor, es una de las herramientas que yo propongo, digamos, ¿no? En cuanto al factor de uso de nuevas tecnologías, realmente cuanto más adulto mayor se es, más grande se es dentro de lo que es adulto mayor, más dificultades hay. Con lo cual, ahí encontramos, en cuanto a soledad no elegida, la población más vulnerable. A cuanta mayor edad, menor uso de las nuevas tecnologías. Pero me encontré también con que la franja etaria más joven, que es entre los 60 y 69, usa muchísimo la tecnología. Aprendió a usar, nadie deja de usar el WhatsApp, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene computadora y hace uso de ella. La mayoría. Los más mayores son los que menos usan la tecnología. Hacia ellos también debemos propender con nuestros programas y herramientas. Y en cuanto al índice de participación social subjetiva, ¿sí?, que tiene que ver más vale con las cuestiones comunitarias, con las cuestiones de los vecinos, del barrio, de las distintas comunas, que también creo que hay que propender a que esto se aumente y se alimente, porque es como la cotidianidad, el contexto, digamos, diario de todos los adultos mayores, el barrio, la compra, el vecino con el que se saluda, la persona del frente que lo conoce, son las personas de todos los días.
me encontré con la realidad de que los más mayores son los que tienen mayor percepción de participación social. Indudablemente hay gente que está más alerta, que esto lo encontré como un elemento positivo y asombroso, como digo antes, y por lo tanto con la posibilidad de seguir desarrollando en este sentido todo lo que tenga que ver con generar herramientas y demás en el barrio, en el contexto comunitario, en las comunas, etc. Seguimos adelante. ¿Está claro lo que estoy diciendo, Krishna? Sí, claro. Sí, Bueno, estupendo. gracias. Adelante. Si no me dices, por favor. Adelante. No, estupendo, Laura, gracias. Un poco me apuro por el tiempo. Parte de las conclusiones. Como seres sociales que somos, todos necesitamos vínculos e interacciones. Somos seres eminentemente sociales. Necesitamos sí o sí de un otro. Así nacemos y así nos desarrollamos. ¿Sí? Los adultos mayores, como antes mencioné, suelen estar más expuestos a situaciones que favorecen la disminución de redes de apoyo. No nos olvidemos que también fallece el compañero de vida, fallecen los amigos, tienen menos, disminuye la posibilidad de esta red social casi cotidiana. Esto, con el aumento de la edad, se encuentra también cada vez más incrementado. Esto puede llevar a aislamiento social, las pérdidas. Hay estudios hechos inclusive acá en Buenos Aires que cuando hablan de pérdidas y uno en dónde está como adulto mayor. Será la próxima pérdida, también uno se encuentra con la realidad de la próxima muerte, con lo cual esto puede llevar a un aislamiento social importante, a un aislamiento que a uno lo tenga como sumergido en esta imposibilidad de asimilar duelos, porque son duelos de pares, que son los duelos más complejos. Los duelos de pares y los duelos hacia abajo, como los de hijos, son los más difíciles de poder superar. Entonces, bueno, esta también es una realidad creciente en los adultos mayores. Y como mencioné anteriormente, esta investigación pretende describir, reflexionar, que es un poquito a lo que los estoy invitando en este momento, sobre aquellos aspectos que presentan estos adultos mayores investigados para ver estos signos de soledad social, que claramente los encontré en aquellos más mayores. En la medida que la edad avanza, nos encontramos con mayores signos y síndrome, porque son varios signos y características, que hacen a esta soledad social. Adelante, por favor. Como parte de los programas y propuestas, debo decir que en este estudio, en esta investigación exploratoria, que es lo que es, porque yo hice una exploración de material bibliográfico, como mencioné antes, y luego de este par de herramientas que utilicé, ¿no? La entrevista semidirigida y esta escala que recién presenté rápidamente, me encontré con varios programas, tanto en Buenos Aires y alrededores, porque también hablé con varias provincias, etcétera, que estoy comunicado con ellos a través de ONGs, de centros de jubilados, existen. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces se hace por ellos, no se sabe si es lo que ellos elegirían, por eso yo propongo programas que hagan este viraje, este cambio, del hacer por el hacer con. El adulto mayor debe promover sus propias necesidades y debe capacitárselo y darle herramientas, por eso digo conservar el acceso al sistema educativo, para que pueda acceder a sus propias decisiones, o ellos, o en este caso aquellos cuidadores cercanos, como un poco lo que estamos también peregrinando, que es este curso para los cuidadores tanto formales, que son aquellos cuidadores que acceden a la casa de mucha confianza, como los informales, que son los familiares cercanos, que yo sé que los que mayoritariamente hay en la realidad de mis hermanos peruanos. Reforzar el capital social y apostar por los cuidados. ¿Qué quiere decir? Que los distintos grupos humanos, todos deben estar conectados para poder reforzar este capital del que hablaba antes, el encuentro con las comunidades, el encuentro con los vecinos. Debe hacerse una capacitación que por demás en Buenos Aires se hace, en algunas zonas todavía no está tan extendido, pero pandemia de por medio, voy a formar parte de ese programa. Es capacitar también a el que vende la carne en la carnicería, el que vende la fruta, el portero, no sé cómo se les dice en Perú, los que cuidan los departamentos, que estén alertas. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor no se lo ve por 2 o 3 días? ¿Dónde está ese adulto mayor? ¿Qué pasó? O cuando uno va a hacer la compra diaria del pan,
o cuando no da la vuelta a la manzana, que es lo que acostumbra hacer, o no va al centro de jubilados que le queda a unas cuadras. Estar alertas. Esto es el capital social mayor que los adultos mayores tienen y que lo formamos todos, los cuales deben ser incrementados, ¿sí? Y que lo forman 4 aspectos que son como los fundamentales para todos en la vida y para los adultos mayores en este caso en particular. El afecto, la confianza mutua, la confianza generada con aquellos cercanos, familiares y no familiares, las normas efectivas que puedan generar sentido, y por supuesto las redes sociales, fundamentalmente las redes sociales. Por lo tanto, que colocamos en el centro la sostenibilidad de la vida con calidad de vida y a la sociedad en su conjunto, en interdependencia con otras generaciones, con la posibilidad de los nietos en esta abuelitud que es tan sana para los adultos mayores y que tanto alimentan el alma solo con verlos unas horas, y lo digo por una experiencia propia y personal absolutamente, ¿no? Ves a un nieto un par de horas una vez a la semana y te colmaron el alma para toda la semana, esto es así, con lo cual debemos generar esta interdependencia tan necesaria y tan positiva. Bueno, un poco lo que vengo mencionando, reconstrucción de redes comunitarias del barrio, y la administración pública haciéndose cargo de esto, ¿sí? Tomándolo como parte de su agenda pública, esto es lo fundamental, coordinando estas redes, dotando de recursos para que se puedan llevar a cabo estas acciones. Y por supuesto derribar barreras arquitectónicas, como dije antes, yo salgo del lugar en el que estoy en Madrid, pero esto lo juro que es así, me impresiona verlo. Salgo, voy a cualquiera de los lugares que tengo que ir a formarme o a tener entrevistas o a tener intercambios, y yo digo, wow, esto está lleno de adultos mayores, pero no es solamente porque es un país envejecido, o particularmente Madrid, y también otros, pero bueno, hablamos en este caso de Madrid, que es a donde más suelo ir, Madrid, Barcelona, etc. Sino porque tienen posibilidad todas las cosas para salir a la calle y poder circular caminando o con bastón o en silla de ruedas, porque está todo posibilitado para que estén en la calle, y lo hacen, y lo aprovechan y lo disfrutan. Entonces, esto tenemos que también generar y propender para nuestros países latinoamericanos. Lo que es derribar las barreras arquitectónicas. Adelante. Generar redes con espacios de participación y con lo que denominé, no lo denominé yo, sino que lo saqué de una de mis investigaciones bibliográficas, los radares, alertas, como digo yo, ¿no? Observadores del barrio o de la familia. ¿Qué pasa que no se cambia familiar? ¿Qué pasa que no se baña o que no se quiere levantar de la cama? ¿Qué está pasando con este adulto mayor y su entorno? Radares capacitados, alertas de estas realidades que pueden ocurrirle a los adultos mayores. Propuestas relacionadas con el animal de compañía, por lo menos en Ciudad Autónoma y alrededores, pasó a ser como la estrella bonita. Realmente se ha comprobado, sobre esto hay estudios también, no es que lo estoy inventando en este momento, el animal de compañía es una gran ayuda para el adulto mayor solo, realmente, pasa a ser como miembro de la familia. Ya me escribió justamente una adulta mayor, porque falleció su gato de 23 años, además un gato que ha vivido muchísimo tiempo, y por supuesto fotos, por supuesto todo el pésame por el fallecimiento de este gato, tiene 5, aclaro, pero bueno, falleció uno, y todo este sentimiento de soledad y de tristeza inmensa porque se le murió uno de sus 5 integrantes de la familia, que es este gato divino, por otro lado, pero bueno, me enteré porque por las redes lo dijo, por supuesto me llamó, etcétera, etcétera. Muy importante el animal de compañía. No se le dice más mascota, claro, además, es animal de compañía. Unirse a un voluntariado, realmente cuando uno está bien y puede hacer bien por el otro, es absolutamente reparatorio ser voluntario. Yo estoy absolutamente a favor de lo que son los voluntariados, muy poco desarrollados en Latinoamérica. Creo que en Perú están bastante desarrollados, por lo que he escuchado, no tanto en Buenos Aires y alrededores. Voy por ello, porque tengo íntimos amigos viviendo en Estados Unidos, Washington, Boston, esa zona, y me dicen, bueno, aquí si no tantas horas semanales está como mal visto socialmente, tantas horas voluntarias me refiero, ¿no? Así que me dice, estoy colaborando en que los chicos naden, estoy yendo a entregar comida, bueno, yo creo que esto es muy necesario. Y también lo puede hacer el adulto mayor, lo digo en este sentido, el adulto mayor que está bien, le hace muy bien dar para el otro y
con el otro, esto es lo fundamental. Fijarse objetivos de corto plazo, porque ¿para qué fijar objetivos de largo plazo que quizás sean imposibles de cumplir? Pero objetivos de corto plazo, que digan, bueno, hoy me levanto porque mi objetivo es llegar a hacer el curso de carpintería, por decir algo que se me viene a la cabeza. Me gustó mucho el ejemplo que diste ayer. Generar esto de los oficios, generar pequeñas cosas que uno lo sientan que va pintando en su casa, que va arreglando algo en su casa, que va adquiriendo nuevas habilidades, porque se pueden adquirir habilidades en todas las edades. Y esto también a uno lo hace sentirse feliz con uno mismo, con sus logros, y por lo tanto mitiga las posibilidades de soledad no deseada o elegida. Ver álbumes de fotos que despierten y que reanimen nuestra reminiscencia, y conectarnos por ahí con amigos o familias que hace mucho tiempo que no vemos, que se han alejado por distintos motivos, hacer nuevos amigos en los diferentes talleres o cursos que podemos desarrollar, hobbies, jardinería, memoria, muy importante también, porque aparte sabemos que trabajamos en todo lo que tiene que ver con el detrimento cognitivo, que es el que debemos evitar, y concientizar sobre algo que es importante, por eso está en negrita, que enfermedad, dolor, depresión. A ver, palabras con las cuales se juega muy habitualmente porque es como que en boca de todos, todo el mundo parece saber del tema específicamente y hay que saber diferenciarlos. No es lo mismo estar enfermo que tener un dolor o una tristeza por algo. Ni es lo mismo tener una depresión declarada, que implica también signos y síntomas ya a estudiar, por un psicólogo, por un psiquiatra, etcétera, etcétera. Entendiendo que tener esta soledad no elegida o no deseada, que puede ser una soledad no deseada situacional, porque ocurrió algo en nuestras vidas que nos hace sentirnos por una etapa de tiempo solos, no permanentemente, por alguna situación accidental, que puede ser un cambio de lugar, una viudez, un divorcio. Hay adultos mayores que también se separan luego de muchos años cuando ya tienen a sus hijos criados, esto ocurre, pero son situaciones de soledad no elegida que duran un tiempo. De aquella, y ahí sí la diferencia, soledad no elegida o no deseada crónica. Esta situación de soledad no elegida crónica es la que debemos tener muy en cuenta, que en general viene de historias de vida determinadas por varios aspectos. No es que de repente cae una soledad crónica y nos transformamos en solos crónicos. Viene de toda una historia de vida que hay que ir observando. Por eso tan importante esto de las redes, tanto formales como informales. Todo propendiendo a qué? A aliviar, a evitar consecuencias, a no llevar al cuerpo esta soledad tremenda que tenemos y que se transforme en distintas sintomatologías que seguramente veremos. De paso voy pasando el avisito la semana que viene cuando tengamos nuestro encuentro con Pedro, Salomé. Esto es lo que muchas veces ocurre. Vamos llevando al cuerpo todas aquellas cosas que sentimos y no podemos expresar, o que no nos damos cuenta, o que no somos conscientes de ellas, y van ocurriendo distintas cuestiones de detrimento, tanto físico como psíquico, como es el deterioro cognitivo o la depresión. Vamos por el envejecimiento activo y por la próxima filmina. Por favor. ¿Ya no hay más? Ya no tenemos más. Hasta aquí. Bueno, muy buena. Bueno, creo que están más o menos planteados los objetivos y todas las... ¿Cuánto tiempo nos queda? Que está muy bueno. Podemos conversar unos 10 minutos ahí. Bueno, me apuré cuando me pusiste el tiempo. Pero ha estado, y seguramente que quienes nos acompañan disfrutan y disfrutarán mucho estas reflexiones, porque viendo que lo haces tan cómodo, tan fácil de aproximarse, y nos es, a la luz de tu reflexión, parece tan evidente. Sin embargo, nos decías lo poco escrito que hay y realmente lo poco que nos ponemos efectivamente a pensar. A pensar en ello, a darnos cuenta de ello. A darnos cuenta de esto, ¿no? El y darse la importancia cuenta que tiene. Y claro, el abordaje tiene que ser sistemático en realidad, no es un tema no es solamente un tema de buena voluntad del entorno, sino es un tema de mucho más de un abordaje sistemático del problema. Como tú señalabas el carácter de epidemia, las epidemias son eventos sociales que tienen que ser enfrentados. Estamos ahorita en una,
universal o global, y eso se llama Esta también pandemia. es global, ¿eh? Esto también es global. Claro, Existe y en esto todo el mundo y requiere cada vez más creciente, creciente. esto requiere un abordaje, ¿no? Quien ha tenido, cuando ya estamos en este momento de la vida, adultos mayores en su entorno y encuentra que efectivamente cómo la soledad consume, ¿no? Y una soledad que no es soportada, que no es apoyada con una perspectiva sistemática, yo diría hasta estratégica, generalmente propicia una aceleración del deterioro, ¿no? Así es. Así que te dejo para Eso la... es justamente, esas palabras, muy bien, gracias por haberlas dicho, son las que hay que evitar. El deterioro que produce en todo sentido la soledad no deseada y no elegida y acallada, porque a veces hay temor de comentarla, hay temor de decir qué le ocurre a uno, dónde le ocurre, cómo le ocurre. No se transmite muchas veces, hay que detectarla, por eso hay que estar alertas y por eso, como bien dices, al ser una epidemia, que esto no lo invento yo, sino realmente está en todos los libros de la temática, es una temática que hay que abordar, pero poniéndole recursos, poniéndole programas para ir a buscar dónde es que está esta soledad no elegida o no deseada, dónde está hoy por hoy viviendo esta pandemia. Hay muchos adultos mayores viviendo en soledad no deseada o no elegida, y que nos agarró de repente, tras que ya por ahí la traían, ahora se ha incrementado mucho más, entonces también debemos ir detrás de ella a ver cómo actuamos. Esta es la idea de plantear este tema en este momento, más allá de que esto ya estaba decidido fuera de pandemia, digamos, más allá de la pandemia, como digo yo, soledad no elegida más allá de la pandemia, hoy en pandemia aún mucho más, está muy bueno que lo abordemos desde adulto feliz, para que la sociedad toda diga, oye, esto que estás comentando vos, ¿no? Y yo no me doy cuenta, y está pasando tal cuestión en tal familiar mío, o en tal vecino, o en tal persona que veo poco, la veo que sale muy desaliñadamente, o que ya no le presta atención a si se cambia o no se cambia de ropa, o sea, todos signos de lo que implica esta soledad no deseada y no elegida. Así que fundamental que lo haya tomado, y en este sentido, muy buen trabajo de equipo, y agradezco a todo el equipo de Adulto Feliz, porque es una de las realidades que sí o sí debemos tomar en cuenta y no dejar de lado, sobre todo en pandemia. Eh, sí, dime, ¿y hay algún marco institucional en proceso, en construcción, que tenga que ver de alguna manera con el enfrentamiento de este tema? En Buenos Aires comienza a haber algunos, hay bastantes programas, estuve averiguando, que hacen, no específicamente a la soledad no elegida, pero sí hay talleres, cursos, bueno, por eso esta era una temática que había logrado incluir en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comenzábamos a tener algunos encuentros con centros de jubilados de la zona norte de la Ciudad Autónoma, que quedó totalmente coartado con esto de la pandemia. Supongo retomaremos. En España hay un programa que se llama Madrid Salud, y dentro de este programa Madrid Salud hay uno que es sobre soledad no deseada. Yo también lo iba a encarar, tomando un poco esto de las comunicaciones que tuve con el programa de Madrid Salud, lo iba a encarar con una ONG, también de Ciudad Autónoma, que como trabaja con gente, con personas, con estudiantes de los últimos años de carreras de medicina y de psicología, ellos iban a hacer un poco los radares en el barrio, en los barrios, habíamos elegido 2, 3 barrios, en principio de la Ciudad Autónoma, para salir a detectar dónde estaba y qué características tenía, y quiénes podían ser los radares barriales, más allá de que en principio van a ser o van a ser a futuro estos estudiantes, y poder hacer propuestas que fueran realmente con un propósito institucional, como lo hay en España. En España claramente lo hay en varios lugares, porque ellos tienen muchos pueblos que están prácticamente aislados, llenos de adultos mayores. Así que esto es y acá también, y me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Con lo cual hay realmente una problemática muy seria que debemos abordar, pero en principio tomando conciencia y haciéndola visible, si no es imposible abordar cualquier temática. Esta problemática, que es una epidemia, debemos hacerla visible, y debemos, por lo tanto, en pos de ello, ver qué instrumentos tomamos, cuáles son los que realmente, yo tomé esta escala, que sería un principio, digamos, más esta encuesta semidirigida pequeña que apliqué, para poder detectarla.
detectarla, hacerla visible, darnos cuenta cuál es la población adulta mayor más vulnerable e ir por ello. Este es el tema fundamental. Pero primero tenemos que tener medible dónde están, de qué manera, quiénes son los que tienen mayores problemas con la tecnología, o quiénes son los que son menos visitados por familiares, o quiénes son los que menos participan de actividades del barrio, que son un poco las tres franjas en las que estaba dividida la escala de medición en la cual me basé de Granada. Ayer hacíamos tuvimos una jornada de reflexiones, dentro de las cuales tocamos varios aspectos, pero uno de los que se tocó fue los problemas de nuestras debilidades estructurales para asignar y utilizar presupuestos públicos en centros que convoquen a los adultos mayores. Y ahora que te escucho, encuentro de una gran trascendencia este espacio de socialización, ¿cierto?, de adultos mayores, que debería en marco legal en el Perú organizarse en cada una de las 1.800 municipalidades, cosa que no necesariamente, indudablemente es posible, tienen diferentes densidades poblacionales, muy diferentes densidades, pero estos espacios de socialización son fundamentales en esta perspectiva y deben tener además contenidos muy específicos, ¿no? Porque escuchaba, por ejemplo, hablar del el tema de la influencia que puede haber en la sensación de soledad, por ejemplo, de incapacidad de manejo de la tecnología. Y entonces, ahora aquí en nuestro país se está iniciando a raíz de la pandemia y de la dificultad y las necesidades de distanciamiento social, un programa, por ejemplo, de donación de computadoras a pequeñas tablets a los niños en edad escolar. Se van a repartir, para empezar, 500.000 de estas, ya están adjudicadas, son problemas legales al margen, y entonces pensaba que esto, por ejemplo, con adultos mayores, debería ser, ¿no? Yo... Aquí se ha hecho, te quiero comentar, en Ciudad Autónoma, ya, me pareció se les ha regalado algo. tablet a los adultos mayores. Ajá. No a todo el mundo, no sé cómo se implementó bien ello, pero sí, a mi madre, por ejemplo, ha recibido una, y no es una adulta mayor que no pudiera adquirir una. Ajá. O sea que ha sido una política de Estado hacer que los adultos mayores tuvieran una tablet. Entiendo que tu madre tiene más de 80 años ya, ¿no es cierto? 85 cumple. Ajá, Pero está fantástica y usa los elementos básicos, tanto del celular como de la computadora, pero bueno, ella la donó, quiero decir, porque realmente ella no es una de las adultas mayores vulnerables con más necesidad que no pueden adquirir. Ella tiene su propia computadora y la donó a un adulto mayor que, bueno, esta es la solidaridad que yo hablo entre pares y tener un poco esta cuestión de en mente lo que es la importancia social, la importancia de brindarle a otros lo que uno puede darle, que uno no lo necesite o que puede colaborar. Esta es una toma de conciencia que hay que hacer. Bueno, por eso es todo este mes dedicado al adulto mayor. En algún momento de tu presentación me hiciste evocar algunas veces, porque han sido varias noticias, que encuentran a un adulto mayor que ha fallecido ya hace tiempo, semanas o a veces meses, ¿no? Recuerdo un caso español que incluso fueron años. Años. Y que nadie se dio cuenta. Y que nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, en esa línea sería pensable algo así como sistemas de vigilancia colectiva, si sabes de experiencias así. Bueno, lo de las alertas que le denomino radares, pero no porque se me ocurrió a mí, sino porque es un programa de España, uno de los programas de España, lo de los radares, claro. Yo quiero decir que cuando fui directora del programa Proteger, que es el único programa de violencia que hay en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo fui durante casi 8 años, también soy especialista en violencia en adultos mayores, uno de los llamados que frecuento, porque justamente lo que se trabaja es que los vecinos escuchen, se den cuenta qué le pasa al adulto mayor, porque hay muchos tipos de violencia, que bueno, no es la charla que ahora nos incumbe, pero uno de los llamados que bastante frecuentemente recibíamos era
que algo ocurría porque escuchaban o no escuchaban, o había diferentes colores. Esta es la realidad, lamentablemente, de personas que durante varios días no habían salido de su departamento, de su lugar, y los vecinos veían de balcón a balcón. Estoy en este momento recordando uno de los tantos casos, y entonces veía una persona caída en parte, o que había acumulado mucha basura, porque justamente esto lleva a patologías en donde se da mucho esta cosa del adulto mayor acumulador, que es una patología que no viene al caso, pero que bueno, entonces juntan basura, juntan todos los libros de toda la vida, y no puedes casi ni entrar al departamento. Bueno, para esto está muy importante lo de los radares, adultos mayores que fallecen en soledad, y sí, hay bastante. Ahí Lamentablemente. entonces una especie de doble definición de alertas o de radares. Los socialmente constituidos por el entorno, como los que el cuidador debe apreciar, digamos, en la cotidianidad de la vida, en los aspectos, no sé, fisiológicos, incluso más inmediatos Sí, sí, por del adulto supuesto. mayor. Por supuesto que sí, porque el detrimento que se da tanto físico como psicológico en aquella persona que por un tiempo vive esta soledad no elegida, no deseada, son notorios. Honestamente son notorios. O sea, se pueden disimular durante un tiempo, ocultar, por eso digo que hay que estar alerta como persona cercana, familiar o no, hay que estar alerta a estas cuestiones, pero además luego llevan a un detrimento tanto psicológico como físico muy importante. Entonces hay que tener realmente muy en cuenta este aspecto, porque es una epidemia más de todas las que cunden y que tan frecuentemente estamos encontrando y abordando en la medida en que cada vez hay más adultos mayores en todas las poblaciones. Es un tema global, por eso es epidemia. Por eso es epidemia. Es un tema de todas las sociedades. Laura, bueno, agradecerte muchísimo tu No, al estupenda contrario. exposición. La verdad que ha sido harto interesante, como diríamos, muy interesante realmente. Y estaremos conversando sobre el otro tema que se hablaste, sobre las vulnerabilidades, ¿cierto? En los adultos mayores. Y te tendremos también la próxima semana con Pedro Salomé hablando de los cuidados nuevamente. Te A agradecemos. cuidarse se ha dicho, a A cuidarse se ha cuidarse se dicho. ha dicho, así es, a cuidarse se ha dicho. Que esa es la idea, y parte del cuidado es este tema que abordamos hoy, muy importante. Así Así que es, así es. agradecida yo, por supuesto, agradecida, y bueno, y yendo en pos de lo que tenemos como objetivos para Adulto Feliz, ¿no? La asociación tiene esto, la defensa de los derechos del adulto mayor y el tomar conciencia de todos los distintos aspectos que pueden hacer que se visibilicen estas problemáticas, esta seria problemática en este caso, para ir por ellos, por su mejora, por su vida lo más larga y con la mayor calidad de vida. Así que agradecida infinitamente de formar parte de este hermoso equipo. Volveremos a abrazarnos. Abrazo enorme, abrazo Abrazo enorme. enorme. Hasta siempre, Hasta hasta siempre. dentro de unos días. Gracias.